Vamos a darle lectura todos juntos. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba, a ver, vamos a ver si estamos ahí. ¿Sí lo tienen en sus Biblias? Sí. Si pudiera subirle un poquito, hermano, por favor. Todos juntos del 1 al 11. Del 1 al 11. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque en todo momento nos guardas, nos cuidas, nos sostienes, nos ayudas, Señor, y nos bendices de muchas formas. Y en esta hora anhelamos ser bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Permite que salgamos edificados, enseñados, corregidos o instruidos, Señor, cualquiera que sea nuestra necesidad. Ayúdanos a comprender tu palabra. Implica prestarle atención a los textos, a las palabras que se exponen, Señor, y ayúdanos, danos entendimiento y comprensión de ella. También te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos perdones y que con un corazón limpio, Señor, podamos glorificarte en todo momento. Bendícenos como iglesia, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza un llamado espiritual. Un llamado espiritual. Cuando vino la era de la iglesia, el periodo de la iglesia, la dispensación de la iglesia, desde Hechos, capítulo 2, desde ahí vemos que el Señor ha manifestado su gloria por medio de su esposa, que es la iglesia. Y hablar de la iglesia debemos de analizar cómo es que el Espíritu Santo obra en este tiempo por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Es a ella a la cual Dios le llama sal, es a ella a la cual Dios le llama luz, es a ella que ha puesto el Señor para predicar su evangelio, pero quiero explicar algunas cosas. La iglesia universal está compuesta por todas aquellas personas que han sido regeneradas, que han experimentado el nuevo nacimiento, esta obra del Espíritu Santo desde Hechos capítulo 2, y va a culminar el tiempo de la iglesia hasta cuando Cristo venga por ella. El último convertido, cuando Cristo venga, ahí termina el periodo de la iglesia. Desde Hechos 2 hasta el momento sigue esta era, mas sin embargo, durante todo este tiempo, Dios no se desentiende de la iglesia. Es decir, hay personas regeneradas, hay personas convertidas, hay personas que experimentan el nuevo nacimiento y Dios las canaliza a iglesias locales. Las canaliza a iglesias locales, y una iglesia local es un cuerpo específico de personas regeneradas, y ahí mismo se llegan a congregar personas no regeneradas. Por ejemplo, esta iglesia local es una iglesia local donde encontramos cristianos, personas que han creído en Cristo, pero de pronto nos visita gente con frecuencia, una, dos, tres o más servicios, pero nunca toman una decisión por el Señor. Pero también es un lugar donde se congrega y es ahí donde se predica. Así que la iglesia local, como tal lugar, se congregan tales personas, convertidas y no convertidas. Y es aquí para
se establece tal lugar para glorificar el nombre de Dios. Y es en las iglesias locales donde Dios ha establecido las ordenanzas, asignando en tales iglesias locales oficiales que ministren y edifiquen para su gloria. Establecido oficiales como pastores, que son oficialmente establecidos por el Señor, diáconos también, y bueno. Ahora, bajo este contexto, quiero que vayamos al verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. El tema es un llamado espiritual, y aquí como la Biblia nos enseña la calidad, la autenticidad, la belleza, lo que no es mezclado, no está adulterado. Vaya, me gusta esto porque es el patrón correcto de un llamado espiritual. Había entonces en la iglesia que estaba en donde, en Antioquía, había entonces en la iglesia, cuando el Espíritu aparta a un obrero, tal obrero se encuentra en donde, en la iglesia. En la iglesia, ahí en ese lugar, ahí es donde el Espíritu le habla a Saulo y a Bernabé, desde ahí los aparta en la iglesia, en ese lugar establecido por el Señor, para honrarlo y para exaltarlo, ahí en la iglesia. Y tal iglesia que habla aquí se encontraba ¿en dónde? En Antioquía, y Antioquía sobre el río Orontes, a unos 480 kilómetros de Jerusalén, era la capital de la provincia romana en aquel tiempo de Siria. Tal ciudad como Antioquía era la tercera ciudad del imperio en población con 500,000 de habitantes en ese tiempo. Así que para tener un poco de la idea de lo que había en Antioquía, era la tercera ciudad, y no solo eso, sino que sus centros cosmopolitas del mundo en aquel entonces era un centro comercial, teniendo como puerto a Seleucia poco más de 25 kilómetros. Interesante en este lugar de Antioquía, reemplazaba a Jerusalén, ¿en qué? Como ciudad cristiana número 1. Era el lugar donde más cristianos había en el tiempo de los apóstoles. Era el centro de la primitiva actividad misionera de la iglesia. Y hay otras referencias en relación a Antioquía. De aquí, Nicolás, uno de los diáconos asignados en Hechos 6, era prosélito de Antioquía. Fue aquí donde por primera vez, ¿qué creen? Se le llamó cristianos a quién? A los discípulos de Jesús, según Hechos 11:26. Era aquí donde ministraban maestros y profetas, entre ellos Bernabé y el apóstol Pablo, y donde estamos ahorita. De aquí, hermanos, fueron encomendados aquellos que Cristo había asignado para la obra de su ministerio. Era este lugar el punto de reunión cuando los misioneros se iban a predicar. Por ejemplo, en Hechos, observamos, sale el primer viaje misionero, observamos que este era el punto de reunión. Es interesante esto, por ejemplo, lo vemos que eran, vamos a Hechos 14:26, por favor. Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido, ¿qué? Encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Es decir, que después de viajar por muchos meses, algunos años en su primer viaje misionero, cuando regresan a su lugar de origen.
¿En dónde? En Antioquía, donde se encontraba la iglesia. Y me gusta esto porque Pablo se caracterizaba como una persona que formaba parte de una iglesia y específicamente de Antioquía. No solo ahí lo vemos sirviendo, sino que también lo vemos regresando, como cuando regresas a casa. Pablo, Antioquía era como su casa, era ese lugar espiritual donde en su mayoría de tiempo, cuando regresaba de su viaje misionero, se encontraba ahí en Antioquía. Por otro lado, cuando regresaban de sus viajes misioneros y tenían que tener alguna reunión con los apóstoles para tocar asuntos en relación a los gentiles, entre estas cosas que no se tenían que circuncidar, tenían sus juntas en Jerusalén y Pablo subía a Antioquía. Era un lugar donde más se mostraba la amplitud del evangelio y donde más había cosas por hacer en Antioquía. Interesante. Este bello lugar donde más había cristianos en el tiempo apostólico. Ahora, vamos a analizar esto. Vamos a Hechos, por favor. Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Verso que sigue. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Primero que nada, número uno, un llamado espiritual, Dios lo hace en su iglesia. De pronto encontramos gente diciendo que es un líder espiritual, un predicador, un evangelista, un misionero, y si tú le preguntas, ¿a qué iglesia perteneces? Ahora, esto es doctrina y tiene que ver con que tengas fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que conozcas cómo era el orden original de las cosas. ¿Por qué? Porque puede que surja alguien que te diga, ¿sabes qué? Yo he sido pastor, yo he sido misionero, soy evangelista, y de pronto le preguntas, oye, ¿y dónde te congregas? ¿A dónde perteneces? ¿Dónde estabas sirviendo o estás sirviendo? Y tiene que tener una base. El apóstol Pablo y Bernabé, junto con otros profetas y maestros, se encontraban en la iglesia. El llamado que el Espíritu vemos aquí hacerle apartando a Saulo y a Bernabé lo hace desde su iglesia, que se encontraba en Antioquía, en el verso 1. Y eso debes de tomarlo en cuenta. ¿De dónde es tú? ¿Qué es lo que hacía si no tiene una iglesia? Y eso es interesante, un llamado en la iglesia. Hoy en día se ha dado mucho donde se disparcen los obreros, pero no porque el Espíritu los vaya guiando, no porque el Espíritu los vaya dirigiendo. El Espíritu de Dios hace las cosas de forma maravillosa, ordenada en su iglesia. Un llamado en la iglesia, y eso me encanta de esta porción, de estos 5 versículos, el llamado espiritual en la iglesia. Número 2, un llamado espiritual son servidores asignados por el Señor. Servidores asignados por el Señor. Y aquí vamos a aclarar algo porque pregunta, ¿quién da los dones? A ver, maestras. Ok, muy bien.
Y vamos a ver, dice la palabra aquí, ministrando esto, Señor, y ayunando. Verso 1, por favor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, profetas y maestros. Y esto lo enseñaba hace 8 días. Vamos a Efesios 4:7. Quiero aclarar algo que probablemente desconozca. En el verso 7 dice la palabra, y aquí lo escribe el apóstol Pablo. Pero a cada uno de nosotros, habla el apóstol Pablo, fue dada la gracia, el regalo, el don, el obsequio, conforme a la medida del don de quién. Hablar de Cristo es hablar de quién. De Dios, pero si lo vemos en la Trinidad, ¿quién es Cristo? Está el Padre, el Hijo y ¿quién? Y aquí, ¿quién es Cristo ¿qué persona es en la Trinidad aquí? Es el Hijo, Jesús, el Señor. Él es aquí quien está diciendo la palabra que Cristo ha dado a los obreros la gracia conforme a la medida que Él quiso. Jesús es quien asigna el ministerio. ¿Cuáles? Porque cuando la palabra dice la gracia fue dada, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el regalo conforme a la medida. ¿Qué medida? ¿En base a qué se refiere el verso? En cuanto a la medida y en cuanto al don de Cristo. Y eso lo expresa el verso 11. En el verso 11 observamos de lo que está hablando el verso 7. Cristo el Señor Jesús es quien establece, quien constituye, quien asigna los siguientes ministerios. ¿Cuáles ministerios? Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay algo interesante aquí, que es lo mismo que observamos en el Antiguo Testamento. Dios es quien elige a sus líderes espirituales. Y aquí en Efesios 4 nos habla que fue Cristo quien constituyó, quien estableció a los apóstoles, a los profetas, y es el que sigue asignando y eligiendo conforme como Él quiere a los evangelistas, a los pastores y maestros. Ahora, eso nos debe de ayudar un poco más a analizar en relación a lo que hace el Espíritu. Entonces, el Espíritu, hermanos, ¿qué dones? Vamos, por favor, nada más para aclarar, no quiero entrar en tentación aquí. Y enseguida vienen otras enseñanzas. En 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, verso 11. Para que puedas usted relacionar, identificar. Miren, en el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo que Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él que quiere. Ahora, ¿a qué se refiere aquí en el verso 11? ¿Qué dones? Si usted analiza 1 Corintios 12 y Romanos capítulo 12 igual, va a observar que a los dones que aquí hace referencia no es apostolado, no es pastor, no es profeta, no es evangelista, no es maestro. En el verso 8 los expresa. En el verso 8 nos habla. Porque a este es dada por el Espíritu. Es decir, por el Espíritu Santo es dado. ¿Qué don? ¿Palabra de qué? De sabiduría. Otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En el verso que sigue,
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y así continúa en el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y en Romanos, no lo busquen, verso 12, capítulo 12, nos habla de otros dones también dados por el Espíritu, el de profecía, el de servicio, el de exhortación, el de enseñanza, el que reparte con liberalidad, el que preside, el de misericordia. Y no observamos ahí ninguno como el de apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo que nos habla es que es Cristo quien asigna quién sería líder espiritual. Así que volviendo nuevamente a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Cuando dice la Biblia, había entonces en la iglesia, los hermanos estaban en la iglesia. Ahí es el llamado espiritual. Que estaban en Antioquía, profetas y maestros. Profetas y maestros, ¿quién dije quién los asigna? Cristo. Cristo los asigna. Cristo los comisiona. Cristo los elige a los líderes espirituales. Y eso es interesante porque cada vez que haya de elegirse a algún líder espiritual, tiene que haber sido elegido antes que usted lo elija. Debió haberlo elegido ¿quién? El Señor. El Señor. Es el Señor, y aquí lo vemos, hay una diferencia, profetas y maestros. Interesante. Servidores asignados por el Señor, es decir, que un llamado espiritual lo hace el Espíritu con aquellos servidores asignados por el Señor. Es decir, que el Espíritu no va a hablarle o no va a apartar a una persona que Cristo no había asignado, porque la Trinidad se junta ahí otra vez. Uno asigna al líder y el otro lo aparta, lo comisiona, lo enseña, lo capacita. Y esa es la obra del Espíritu, como lo hemos venido predicando y enseñando. Me gusta eso, que en el llamado espiritual, el Espíritu Santo aparta a los que ya fueron asignados por el Señor. Y entre ellos aquí está Pablo y está Bernabé. Pablo y Bernabé. Así que es interesante cómo es el orden, cómo son las formas en las que el Espíritu obra. Sigue obrando de esa forma, claro. Sigue el tiempo de la iglesia. Número 3, el llamado espiritual. No solo vemos que están formando parte de una iglesia, no solo vemos que Cristo que es quien los asigna, sino que observamos el orden que hay en la iglesia. En el verso 1 le daré lectura, dice: entre los profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. El verso 2. Y miren cómo lo hace el Espíritu. Los hermanos estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban entregados. Y eso es lo mismo que Dios observa y ve. ¿Cómo es que Dios va a llamar a alguien que no está interesado, no ama la obra, no le encanta la obra, le gusta simplemente lucirse, pero no le gusta servir como a Dios le agrada? Los hermanos estaban sirviendo, los hermanos estaban ministrando, los hermanos estaban bien sumergidos en la obra. Y eso es también algo que nos deja ver el Señor en el orden, en la forma. Y hay veces que como iglesia
tendemos a a asignar gente que no está sirviendo de alguna manera en la obra del Señor, involucrado, metido y sobre todo disfrutando lo que hace para el Señor. Y a veces cometemos el error de asignar a gente que el Señor no tiene asignada para su obra. Porque no le interesa. Es por eso que a veces a medio tramo del camino quieren regresarse. Y esto me gusta porque cuando quisieron llevarse a Marcos, quien no había sido asignado por el Señor y no había sido apartado por el Espíritu, ¿qué pasó con Marcos cuando habían salido un poquito? ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan, no me digan. Vamos al verso, bueno, al final aparece. En el verso 5, a ver, 4. Allí, en el 4. En el 4. A ver, 3. No, en el 5. Vamos a ver, ahí está. Y miren, cuando se trató de salir, aquí viene importante esto. Importante. Y dice, y llegados a Salamina anunciaban ¿qué? A ver, ayúdenme, ¿anunciaban qué? Ok, no quiero que se me duerman. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan ayudante. Pero ¿qué creen que pasó con Juan? Que siempre no, que se regresa el amigo. Hermanos, cuando no es la persona asignada por el Señor ni apartada por el Espíritu, por más que quieras intentar que vaya al par tuyo, que vaya sirviendo, que tenga la actitud, que quiera salir, que quiera evangelizar, que quiera predicar, que vamos, cuando no son los que Dios ha asignado, cuando no son los que el Espíritu ha apartado, llevas gente a veces arrastrando. No. Bernabé y Saulo estaban puestos como en una yunta, jalando el arado, los dos fuertes espirituales yendo a predicar, mientras que Marcos, que no había sido asignado, a lo menos no para el ministerio en ese tiempo, se regresa. Y eso nos habla un claro ejemplo, que cuando la persona que se coloca no ha sido asignada por el Señor y no ha sido apartada por el Espíritu, a medio tramo ya no va a querer actuar, ya no va a querer hacerle, le va a pesar continuar en las actividades, en las reuniones, en evangelizar, en visitar, en hacer las cosas para el Señor, porque fue asignado no por el Señor, sino por alguien que lo elige, y a veces cometemos ese error. Hay una diferencia. Imagínense que Dios asignara, y eso deberíamos de estarle pidiendo al Señor: Señor, asigna obreros para tu obra. Asigna obreros, Señor. En verdad que la mies es mucha, hermanos, mucha. Se tienen las misiones, 2 misiones, se tiene gente que va llegando, matrimonios que van llegando, que requieren una visita. La mies es mucha. ¿Y cuánto anhelaría que Dios levante obreros, que asigne obreros? Sería maravilloso que Dios levante obreros, 2, 3, 5 obreros, que vayan al paro, que vayan con el mismo espíritu. Hay veces tú haces un llamado a la iglesia, y aunque la iglesia tiene mucho ímpetu para servir al Señor, no es muy comparado con la de un obrero asignado por el Señor. Por eso oremos que Dios nos ayude. Y aquí hay un claro viendo. El llamado espiritual lo hace el Señor, pero en aquellos que están sirviendo, y se nota, hermano, se nota quién ama y ha abrazado el
específicamente ministerios, no porque quieran servir, sino porque quieren lucirse. El que sirve ahí donde Dios te ha puesto con fidelidad, ahí es Dios quien te va a cambiar cuando Él quiere, como Él quiere, en la manera del Señor. Pero a veces pensamos más en servir en otras áreas y donde se nos ha asignado, no les somos. Ellos estaban ministrando, ellos estaban convertidos, ellos estaban en un lugar en específico, ahí estaban siendo fieles al Señor, ministrando y sirviendo. A veces se nota, oye, ¿puedes ayudarme con esto? Como que eso no es para mí, quiero, póngame en otra área, y ahí se ve realmente la, la humildad. Estaban sirviendo. Y eso nos habla, alguien decía, ¿saben qué? Cuando elijan un pastor, que esté sirviendo, que ya esté sirviendo. Vayan ustedes a ver si no estaba sirviendo y lo pusieron, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo. ¿Recuerda? Ama la obra. Recuerda que el tiempo de me dijo, oye, ¿cómo te sientes que estás en la iglesia de qué? Y le digo, ¿cómo me siento de qué? El que sirve al Señor con amor y compasión, no hubo un cambio en relación a una pasión, no hubo un cambio en relación. Lo único que cambió fue mi responsabilidad, porque ya servía al Señor con amor, con pasión, con regocijo. Y a veces tenemos esa idea de que cambiarnos de lugar nos hace creer, nos hace pensar que tenemos otro concepto de las cosas. Aquí o en una misión a quien servimos es al mismo Señor. En un salón o en un templo es el mismo Señor. Y a veces creemos que estar en ciertos lugares vistosos debería de marcar diferencia. No, es más la responsabilidad, pero el amor debería de ser el mismo. Y eso a veces me habla de que hay gente que tiende a guiarse por la magnitud de la responsabilidad, como si de eso se tratara el ministerio. Desde un saloncito. Hay veces que cambias de ministerio, como si fuera, no, eso habla de carnalidad. Si no sirves o no servimos ahí en lo poco, ¿cómo quieres que Dios te asigne en otro ministerio? Y dice aquí la palabra, ellos estaban sirviendo y ayunando, y dijo el Espíritu Santo a personas que estaban en la iglesia, a personas que habían sido asignadas por Cristo, a personas que estaban involucradas en la obra ministrando, a ellas fue quien les dijo al Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo. A veces queremos cambiar de escenario. Las cosas de Dios no son así. Y tiene que ver con la fidelidad que le tenemos al Señor. Aunque ciertamente somos infieles, Él es el único fiel. También observa el Señor el temor, el amor que le tiene uno a su obra, el deleite. Y es Dios quien va a moverte cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Y otra de las cosas que hay hoy en día que
que alabo al Señor por eso. Nunca he sido de los que le ha pedido a un líder que me asigne un ministerio. Ningún ministerio, ni proyección, ni dirección, ni jóvenes, ni encargado de la misión, ni para enseñar en la misión, ni para bautizar, ni para estar aquí. Cuando las cosas vienen del Señor, no tienes por qué estarlas pidiendo. Es Dios quien te va a llevar como Él quiere, cuando Él quiere y en su tiempo. Hay veces queremos el lugar a como del lugar, y eso no habla de una guía espiritual, habla de una voluntad humana, voluntad carnal. Es que quiero. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Qué bonito, Señor. El Espíritu, apartarme. Y la palabra apartar, fuera, lejos de algo cercano. Ellos eran muy cercanos en la iglesia de Antioquía, estaban bien involucrados y tiene varios sentidos. Y apartar tiene que ver con que ahora serían comisionados a otra obra, en otro lugar, en otro tiempo, y denota una separación. Y eso me habla de que cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu la aparta, sea para asignarla o sea para quitarla, hay un espíritu humilde de parte del servidor. No es como que el ministerio sea de nosotros. Oye, te vas a ir a una misión. Pero es que yo estoy aquí en este lugar. Espérate. Se está llamando el Espíritu. Se está apartando el Espíritu. Oye, te vas a mover del lugar. Y a veces abrazamos un ministerio, abrazamos desde cualquier trinchera, no queremos soltarlo porque creemos que es ahí, y debes de pedirle a Dios que te ayude para que sea donde Él quiera que estés, porque hay veces no siempre estamos donde Dios quiere que estemos, hay veces estamos sirviendo en un área porque ahí quiero y no porque ahí Dios te ha establecido. Y eso lo observamos. Es que es mi salón. Yo lo pinté, yo hice el otro, pero espérate. Cuando algo viene del Señor, a ver, Señor, si tú me estás llamando, heme aquí, Señor. Creo que mi tiempo en este grupo, mi tiempo en este ministerio ya culminó. Y si tienes algo para mí en otro lugar, llévame, Señor. Qué bonito esto. Pero no se haga lo que yo quiero, Señor. Quiero que sea usted mi vida. Guíame, Señor. Cuando tú aprendes esto, a dejarte guiar por el Espíritu, comprendes que Dios permite las cosas con propósitos mejores. Y cuando tú empiezas a caminar ahí, Dios te va mostrando de verdad su gloria, su gracia, su bondad, su camino, y te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y como experiencia, me pongo a pensar a veces que antes de que nuestro amado pastor Samuel partiera, me invita a bautizar, y yo así como que primero me presenta por primera vez como pastor y luego me invita a bautizar. Y uno le enseñó, pues, heme aquí, Señor, que he bautizado, pero si me estás llamando, pues lo ayudo. Me puso a bautizar todos los jóvenes sin saber qué iba a pasar. Pero debe estar uno presto al Espíritu de Dios. Presto. A veces tendemos a jalonearnos. A veces tendemos a ver, probablemente hoy o en la que viene, probablemente ya no vas a estar donde has estado por un año, por 2 años o por 3 años, y ahora es necesario que
eches a andar otros dones que hay en ti en algún otro lugar, haciendo otra cosa, y deberías de estar dispuesto si realmente quieres ser guiado por el Espíritu, decirle al Espíritu, al Señor, Señor, guía, que tu Espíritu me guía donde sea más conveniente. Probablemente hay veces nos enfocamos tanto en algo local que muy pocos deciden una actitud o una obediencia como la que hace Pablo y como la que hace Bernabé. ¿Quién sabe de ustedes si Dios no lo está llamando a una misión, por ejemplo? Una misión. A lo mejor pídele a Dios, guíame. Probablemente alguien le ponga al Dios de esa carga, ese interés de decir, quiero servir en fuera, no sé, en una misión, pastor, ayúdeme. Dios ha puesto esto en mi corazón. Tengo la posibilidad, tengo el medio, me dispongo. Pero no te dejes guiar por lo que ves, no te dejes guiar por lo que escuchas. Déjate guiar por el Espíritu y veremos de qué manera el Espíritu lo guía. ¿Por qué? Porque los encuentra sirviendo en la iglesia, asignados por el Señor y ministrando, sirviendo. Lo que el Espíritu le está diciendo a Bernabé, interesante, y a Pablo. Y va a ser el punto número 4. En un llamado espiritual, siempre es con un buen propósito. Yo no sé cómo empieces tu año, pero si empiezas un año no teniendo propósitos, es como subirse a un autobús que no tenga a dónde va. Ponte propósitos, pero sobre todo espirituales. Y sabes, el Espíritu de Dios, cuando aparta a Bernabé y a Saulo, los apartó con un propósito espiritual. En ese llamado espiritual que hace el Espíritu en relación a Pablo y a Bernabé, es porque tenía un propósito espiritual. Y el propósito espiritual aparece en la última parte de este verso. Apartarme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? No escuché. Para la obra. ¿Estás dispuesto a hacer una obra que no estabas haciendo? O probablemente, y aquí es el punto donde a veces muchos nos encontramos indecisos. Señor, Pablo tenía afuera, Señor, fuera de casa, no estoy en casa, no tengo comodidad, tengo que salir, el sol está fuerte y a veces tengo que caminar. Y esos son los llamados que observamos en la Biblia, que hay veces estamos tan enfocados en la obra en la iglesia local que cuando el Espíritu nos llama a algo diferente, donde dejes lo cómodo, es ahí donde muchos dicen, no, Señor. Pablo y Bernabé fueron llamados a predicar el Evangelio. Primer viaje misionero. No era cualquier cosa. Vamos a predicar. De pronto todos queremos aquí en las cuatro paredes. Pero ¿quién está dispuesto a hacer lo que Pablo y Bernabé hacen? Oye, vamos a evangelizar y si formamos campañas evangelísticas y me gustaría, pídele a Dios que nos ayude porque que Dios nos ponga esa carga de organizarnos para actividades evangelísticas. A veces la iglesia se llena y engorda espiritualmente, está bien robusta espiritualmente, pero ahí está en su mueble. Como una persona en casa, en su mueble y con su tele, bien tranquilo. Y los demás allá sin recibir palabra. Es necesario predicar. La obra a la que Pablo estaba, el Espíritu había llamado a Saulo y a Bernabé, era para evangelizar. Así que el Espíritu siempre te llama con un propósito. Y Pablo lo tenía muy en claro. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 6. Ahorita que viene el año.
¿Va a ser donde el Espíritu te llame o donde usted se sienta más cómodo? Y si es ahí donde estás, donde el Espíritu realmente te ha puesto, adelante. Pero si Dios te está hablando a otro lugar, ¿qué va a hacer usted? El Señor quiere que cumpla sus propósitos espirituales. Te ha llamado y me ha llamado a cada quien, nos ha dado dones. Y así como Cristo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, así como el Espíritu ha dotado a la iglesia de don, de gracia, misericordia, de enseñar y de otros dones, de la misma forma que los líderes tienen su deber de aceptar el llamado que Cristo les ha dado, usted como iglesia tiene toda la responsabilidad y el deber de aceptar el llamado para lo cual el Espíritu le ha dado un don. De pronto vemos que a los pastores siempre están ahí para servir al Señor, y la iglesia y los dones que le ha dado guardados, porque hay dones y muchos dones. Hechos 9:6 habla en relación a cuando Pablo se convierte y dice, él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este año, Señor. Y les mencionaba, hermanos, eso es algo importante. Nosotros como iglesia podemos nosotros hacer un programa de actividades, pero de algo debemos tener en mente. Hay veces que como iglesia debes de tomar en cuenta que la iglesia debe ser guiada por el Espíritu, y nuestro programa es muy comparado en relación a esto. Nuestros caminos no son como los caminos del Señor. Y yo puedo, y usted puede, y podemos organizar algo como iglesia, un programa, pero ¿qué sabe usted si dentro de los planes del Señor son otros? Por eso incluso ahorita observamos algunas actividades que no se llevaron a cabo por cuestiones de lo que pasó. A veces un servicio aquí teníamos pensado, pero alguien muy cercano a la iglesia, un familiar falleció, ya no se tuvo el servicio aquí. Y debemos de ser guiados por el Espíritu a los planes que Dios tiene, a lo que Él tiene para su iglesia. Porque nuestros planes pueden ser muy buenos, pero jamás se van a comparar con los planes que Dios tiene. Amén. Así que a veces puede que digan, ¿saben qué? Por ahí algo, Dios está poniendo una carga en la iglesia de hacer otra cosa que no hacíamos, y eso no debería por qué afectar a la iglesia si es el Espíritu. Y aquí vemos algo interesante. El Espíritu, el llamado espiritual, el propósito espiritual siempre es para extender el Evangelio, y todo aquello que te lleve y todo aquello que forme parte para que el Evangelio del Señor se extienda, para que la palabra se predique, para que la palabra se enseñe, para que la iglesia sea edificada, para que los inconversos reciban la palabra, todo eso viene del Señor. De lo contrario, porque esa es la encomienda que nos ha dado el Señor. Si hay algo que quiere el enemigo es que no se edifique, que no se enseñe, que no se evangelice, que no se predique, pero cuando es todo lo contrario, entonces apoya, intégrate. ¿Para qué? Para que se extienda el evangelio. Y si observamos aquí la palabra, en el verso 6, temblando Pablo y temeroso, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este año es, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Tenemos un plan y ya lo tenemos casi organizado para el año que viene. Pero Señor, este es nuestro plan, pero ¿qué quiere usted que nosotros hagamos? Y si estamos haciendo algo que no, Señor, ayúdanos a tener el discernimiento para quitarlo. Y si hay algo que no estamos haciendo, Señor, ayúdanos a tener el valor y la valentía para empezarlo a hacer. En el verso mismo dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá.
Lo que debes de hacer, lo que debemos de hacer, hermanos, es lo que Dios quiere que hagamos. Hay veces estamos ocupados aquí en la obra haciendo cosas que el Señor no te ha mandado a hacer. Desgastándote o gastando algo que es lo que el Señor no te ha mandado a hacer. Cuando algo sea para bendición espiritual de la iglesia, pues sigue adelante. Pero si no es para bendición o si no es para extender el reino, entonces analiza, a ver, ¿esto me mandó al Señor a hacer? Me mandó al Señor, a ver, esto que estoy haciendo hoy, ¿en qué ayuda? ¿En qué edifica? Y debemos de tener cuidado, porque el diablo de una u otra forma nos quiere desviar del propósito espiritual. Levántate y se te dirá lo que has de hacer. Verso 15. Verso 15 dice, el Señor le dijo, ¿a quién? Ananías le dice, ve Ananías. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es. Instrumento. Quien debe de orquestar nuestro servicio en la obra es nuestro Señor. Y no yo, y no usted, haciendo lo que quiere, por su berrinche, porque usted cree que así es y nada más porque usted piensa. ¿No? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Quiero ser un instrumento en tus manos para llevar, dice, miren lo que le dice el Señor. El apóstol Pablo sabía muy bien cuál era su propósito espiritual. La pregunta es, ¿usted conoce cuál es su propósito espiritual? A mí me ha dado la encomienda de pastorear y la pregunta es usted, Cristo me ha asignado para pastorear, pero ¿a usted qué don le ha dado? ¿Y para qué se lo ha dado? Para que sea un instrumento para el Señor. La pregunta es, ¿estás cumpliendo tu llamado, ese propósito espiritual como instrumento del Señor? O como en casa, hay a veces cosas que están bien guardadas por ahí para una fecha especial. No, las cosas no son para fechas especiales, son para ponerlas en práctica hoy, hoy que Dios está llamando. Así que para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y ahí está Pablo sabiendo para qué Cristo lo había llamado. Después se entera por medio de Ananías. Predicar a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La pregunta aquí, ¿usted ya sabe qué don tiene? Ya lo sabe, lo está poniendo en la práctica, porque ese es el plan. El llamado espiritual es ¿para qué? Para que la obra del Señor siga creciendo. Por los diferentes dones que el Espíritu ha asignado. Así que, número 5, vamos a analizar el verso que sigue. Vamos a Hechos, capítulo 13. Un llamado espiritual. Hechos capítulo 13, verso 3. Y me gusta esto, miren. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron? Qué bonito. Hermanas y hermanos, Pablo y Saulo tenían un respaldo de la iglesia. ¿Sabes qué estaban haciendo? Entonces, habiendo ayunado, estuvieron ayunando. Ellos sabían la encomienda que el Espíritu les había dado, estaban ayunando, se habían guardado, orando, y después de haber ayunado y orado por algún tiempo como iglesia ahí en Antioquía, les impusieron las manos y los despidieron. Y cuando habla que les impusieron las manos, eso habla de ese respaldo espiritual que tenían estos dos obreros en la iglesia donde estaban.
Un Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los use, Dios los llene de su gracia, Dios les provea. Y qué bonito cuando una persona sale de la iglesia, pero sale con el respaldo de la iglesia local y no sale porque tiene un problema o tiene otra situación, y en vez de salir por la puerta principal, sale por otra puerta a su manera. Los obreros salían con esa cobertura de la iglesia, con ese apoyo de la iglesia local. Cuando veas una persona que sale, analiza si realmente está saliendo guiada por el Espíritu, aprobada por el Espíritu, o está saliendo en su propia voluntad. Porque la Biblia nos muestra el claro ejemplo de cómo es que salían los obreros apartados por el Espíritu. No me gustó, me voy y quiero abrir otra obra, y aquí no vemos a un Pablo haciendo esto. Vemos a un Saulo y a un Bernabé llamados en la iglesia, sirviendo en la iglesia, asignados por el Señor. Ellos tenían un propósito en su iglesia local y ahora el Señor les había asignado otra responsabilidad y les da un respaldo. Me gusta esto. Si en algún momento tienes que salir de tu iglesia local, sal como a Dios le agrada, como los primeros cristianos. Y no por problemas, no por situaciones en las que no se resuelven. Sal como se debe de salir. Entonces, habiendo ayunado, qué hermoso. Hermano, ¿sabes qué? Mira, te vas, estuvo sirviendo. Mira, es más, vamos a una botana ahí para despedirlo bien bonito y vamos a orar por la familia, el hermano. Y bueno, es algo que se veía en la iglesia. No, es que no me gustó allá, y eso de empezar otra obra, y de en base a qué se apoyan. Nomás observamos, no son guiados por el Espíritu del Señor. ¿Cuántas iglesias a veces que ahí están, que se salen de una división, quieren hacer su iglesia en su carne? Y eso no es la forma del Señor. No es el orden de Dios. No es el Espíritu Santo guiando a la gente. Y usted como iglesia debe de analizar este cuadro. Porque estaban ayunando, habían ayunado y orado. Pues iban a salir los hermanos. Y les impusieron las manos. Algo así como la ordenación, ¿no? Que están orando los pastores. Bendícelos, Señor. Una aprobación local, una aprobación por la iglesia. Oye, hermano, salió tal persona, de mí no tienen ninguna aprobación y de la iglesia tampoco. Ah, mira, salió porque espíritu. ¿Por qué espíritu salió a veces? Verso 4. Ellos entonces, ya vimos el respaldo de la iglesia. Ojalá y nunca te vayas de tu iglesia. No es el plan de Dios. Si Dios te ha llamado aquí, aquí tienen que salir los planes del Señor. Si quieres salir a evangelizar, si quieres saber, de aquí tiene que salir todo. El respaldo de la iglesia debe estar enterada para que cuando regreses como lo hacía Pablo a Antioquía, regresaba como a su casa. Y me imagino que aquellos que lo despidieron con la misma efusión que la misma alegría le recibían, se gozaban porque regresaban, y sal de tal manera que cuando regreses con la cara en alto y no como que queriéndote esconder, entrando así como que no, sal de forma ordenada para cuando regreses, mira hermano, bienvenido, Dios me lo bendiga, es bienvenido. Analicemos estos cuadros porque estos cuadros son escriturales, así salían los hermanos y les hice mención
¿Cómo es que regresaba Pablo y Bernabé de nuevo a Antioquía? Cara en alto, porque él había salido con un propósito espiritual y no con una voluntad meramente carnal. Y vamos al verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en donde, en las sinagogas de los judíos. Anunciaban la palabra de Dios. A lo que ese Espíritu les llamó era anunciar la palabra del Señor. Todo aquello que es para que el evangelio del Señor se extienda, hermano, apóyelo. Todo aquello que sea para evangelizar, para traer jóvenes, para traer familias, para traer niños, todo aquello que sea para que la palabra se siembre en corazones que no conocen del Señor, apóyelo, porque eso viene del Señor. Que se extienda el evangelio. Aquí vemos a Pablo anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En el verso 5. Vamos al verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ¿qué hizo? No, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Yo me voy a Jerusalén. No había sido comisionado por Cristo y no había sido apartado por el Espíritu. Así que él iba con buena intención, pero ya andar en el ministerio implica su grado de responsabilidad, de peso y de muchas cosas que solamente es Dios quien te fortalece. Si no fuera porque Dios es bueno, muchos de los pastores ya habían hecho lo de Marcos. Allah, vámonos recio, ya no voy a andar igual batallando. Pero Dios, como lo veíamos hace 8 días, es el que aparta, pero también es el que respalda. Y es Dios quien te fortalece cuando a veces ya sientes que no avanzas, sientes la situación difícil. Y me gusta eso porque nos enseña en relación a un llamado espiritual. Ciertamente era un hermano muy entregado, que posteriormente el apóstol Pablo, 13, 14 años después de esa, hubo un detalle entre Pablo y Bernabé, lo llama nuevamente. Y ahí vemos a Juan, este personaje interesante también en su ministerio. Hermanos, un llamado espiritual. El Señor, por medio de su espíritu, llama a los obreros en su iglesia. Número 2, son servidores asignados por Él. Amén. A ver, no se me duerman. Amén. Asignados por Él. Número 3, se encuentran sirviendo en la obra del Señor, ocupados ahí en la obra del Señor. Número 4, tienen un propósito espiritual y lo conocen, como lo hacía Pablo. Y número 5, tienen del respaldo de la iglesia local. Si usted sale sin un respaldo de la iglesia local, yo le diría, a ver, analícelo bien. Hay veces, si ni el pastor está enterado de lo que se está haciendo, pues ya desde ahí no hay un orden muy correcto. Debemos estar enterados para estar orando por lo que se vaya a hacer, para que sea Dios quien te use donde estemos. Así que, hermanos, espero en el Señor haya sido de bendición. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero eres maravilloso con tu iglesia, que las guarda, que la cuida, que la sostiene.
Ayúdanos, Señor, a cumplir tus planes, tus propósitos y sobre todo a conocer tu palabra, Señor. Sé que tu espíritu es algo bien ordenado y vemos aquí cómo es que lo hacía. Y nada se hacía, Señor, fuera en el desorden, nada se hacía de forma incorrecta. Tu Espíritu, Señor, nos da un claro ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, incluso en las iglesias locales. Bendícenos, Señor, y danos sabiduría y ayúdanos a sujetarnos a tu voluntad. Pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.